valentía, la valentía de San Pedro. Y para ver lo que es la valentía nos vamos a un ejemplo clásico de no valentía. Cuando hay un libro de Salvador de Madariaga, muy conocido, la biografía de Hernán Cortés, y narra que en un momento dado el monarca Moctezuma, monarca de los aztecas, pierde los papeles y pierde la batalla. Y dice Madariaga que ese valor y esa sabiduría de Moctezuma no la pudo aplicar entonces. ¿Por qué? Porque había perdido la fe. Y la sabiduría y el valor son ministros de la fe. El valor, la valentía, en cambio, de San Pedro y de San Juan. San Pedro y San Juan, tras ese milagro portentoso del ciego, del cojo de nacimiento, son encerrados por los judíos porque estaban predicando al resucitado. Son metidos en la cárcel y al día siguiente estos dos hombres del pueblo, gente sencilla, se presentan ante un gran tribunal. Ante un gran tribunal que le pide explicaciones de por qué siguen predicando cuando se lo han prohibido. Y ese tribunal donde están Anás, Caifás, toda la pléyade, pues no les causa especial temor a San Pedro. San Pedro, que está lleno del Espíritu Santo, se dirige al tribunal. ¿Y qué es lo primero que le dice a esos grandes príncipes de los sacerdotes? Que vosotros, a Jesús de Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, o sea, directamente les echa en cara ese gran crimen. Claro, es valeroso San Pedro. Y me recuerda, y ahí, claro, ellos se quedan absolutamente atónitos, parados. Y me recuerda mucho a una anécdota de Juan Belmonte, el torero trianero de hace un siglo, que cuando era un chaval de 15 años se escapaba con sus amigos por la noche a torear, cogiendo una barca, atravesando el Guadalquivir y toreando toros bravos por la noche con candiles. Y un día los pilló el vaquero. Los otros corrieron y el vaquero se le puso delante a Juan Belmonte y le puso la pistola en el pecho. Vayas tiempos. Y le dijo: ¿tú también eres de esos sinvergüenzas que me roba la barca y torea los toros? Y Juan, con 15 años, lo miró seriamente y le dijo: ¿usted de qué me conoce para tutearme? Y el vaquero quedó atónito y parado. Y decía Juan Belmonte, ese gran torero, que en la lidia de los hombres y de las fieras, el que sabe parar, domina. Y es lo que hace San Pedro. Para a todo el tribunal. Vosotros habéis crucificados. Y como el tribunal ven la libertad con la que Pedro y Juan, que eran hombres sin letras y sin cultura, leemos en el capítulo 4 de los Hechos del Apóstol, este libro que estoy yo propagando constantemente. Eran hombres sin letras y sin cultura. Pero también Pedro, cuando hace esta defensa de su labor apostólica, de su labor evangelizadora, de cantarle las 40 a un tribunal, dice en los Hechos de los Apóstoles: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, cuando ellos le preguntaron como primera pregunta: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho vosotros esta predicación? O sea, Pedro lleno del Espíritu Santo. Bueno, hemos visto esa valentía de Pedro y de Juan, pero de Pedro, que va tomando siempre la palabra y el primer puesto, como hemos visto en otros momentos, y cómo no se amedrenta ante las amenazas. Pero las amenazas lo veremos
en otro capítulo, porque con la valentía de Pedro, tenemos suficiente.